Muchas gracias a todos los asistentes y en primer lugar a los organizadores, al decano del colegio, a María Luisa, que fue la que contactó inicialmente conmigo, a Juan Pedro, que me ha estado acompañando para la parte tecnológica, y al que le pido previamente que me ayude a ver cómo cargo yo para que se vea el PowerPoint. El otro día hicimos una prueba, pero me hace falta una pequeña ayuda. Mira, Joaquín, abajo de tu pantalla hay un botón verde que pone compartir pantalla. Sí. Y ahí puedes seleccionar o bien compartir lo que es el escritorio o bien la presentación que debes tener previamente abierta en el escritorio como una ventana. Sí. Yo tengo abierto el PowerPoint, pero a ver si sabría. Opciones avanzadas. Buenas tardes. Compartir. Bueno, yo le voy a compartir pantalla a ver qué pasa aquí. Creo que está aquí el PowerPoint. Perfecto. Se ve ya el PowerPoint, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, pues nada, comienzo. Repito el agradecimiento a los que me habéis invitado a esta jornada. Yo es un tema en el que llevo trabajando mucho tiempo y me apasiona, me gusta especialmente. Eso hace que ese apasionamiento algunas veces se traduce en, no sé, en afirmaciones un poco controvertidas o apasionadas. Alguna vez puede ser que es sorprendente. Espero que me disculpéis y por la vocación que yo tengo de servicio al registro de la propiedad y por las ganas que tenía desde hace muchos decenios de que las fincas se escribieran con coordenadas y que el sistema funcione bien, pues a veces soy muy crítico con que el camino que estamos llevando está bien orientado, pero no va a la velocidad que debería ir. Yo quería, antes de entrar en los puntos del orden del día, digamos, en los casos concretos, creo que es conveniente, si damos una breve ponencia jurídica dirigida sobre todo a técnicos, hacer algunas alusiones muy generales, alguna introducción o clarificación de conceptos para que nos iban a entender todo lo que después podamos hablar. Fundamentalmente yo quería hacer alguna pequeña alusión a las relaciones que se presentan entre el catastro y el registro de la propiedad, sus relaciones históricas y actuales, pero no me puedo extender mucho, lógicamente, a las diferencias que tenemos entre lo que es la realidad física, que es lo que un técnico se va a encontrar en el terreno, y la realidad o la legalidad jurídica, que es algo que emana no necesariamente del terreno, emana de las escrituras, de las inscripciones registrales, de las sentencias, y hay veces que hay coordinación entre la realidad física y la jurídica y otras que no. Es importante que sepamos qué es una finca, que no es un objeto físico, sino es una creación del derecho. Como también creo que es conveniente que sepamos que al final lo que vamos a hacer es ir evolucionando en distintas técnicas para identificar la finca. Tradicionalmente era una descripción puramente literaria, con palabras, como si a una persona, en vez de por su nombre, apellido y DNI, la describimos con sus características. Eso, se pueden gastar miles de palabras y nunca llegamos a estar hablando con verdadera precisión. Se puede en un segundo momento utilizar localizadores gráficos, por ejemplo la referencia catastral, de modo que una finca en el registro, si le ponemos su referencia catastral, pues es un localizador que en otra base de datos externa al registro, que sería la del catastro, nos conduce a una determinada planimetría, a una determinada cartografía. Avanzando más, puede ser que el propio registro tenga y conserve las representaciones gráficas de la finca. Y, desde luego, la técnica más clara, más útil, más precisa es la de la georreferenciación. No solo representamos finca en un papel, en un plano, sino en coordenadas sobre la superficie terrestre. Sobre el tema de las relaciones de registro-catastro, es verdad que muchos se plantean de entrada, bueno, ¿y qué hacemos aquí trabajando por partida doble para el catastro, para el registro? ¿Por qué no se ponen de acuerdo catastro y registro? O incluso, ¿por qué no se unifican? ¿Por qué no se fusionan? Hay mucho debate al respecto y en cada país pues, se han utilizado soluciones diferentes. Una primera opción sería un régimen de total independencia entre registro y catastro, pero con colaboración leal entre instituciones, entre administraciones. Eso es lo que ha venido funcionando pues, desde siempre. El registro se creó en el siglo XIX y el catastro a primeros del XX y siempre han tenido relaciones de colaboración, de mandarse información recíprocamente. Pero quizá ese tipo de relación se quedaba un poco corta. Una segunda fase sería de coordinación, en la que, aun manteniendo la independencia de cada uno, pero se busque que cuando están definiendo un mismo recinto de la superficie terrestre, una misma finca, un mismo inmueble, pues a ser posible lo hagan de la misma manera gráfica y a ser posible le pongan el mismo titular.
Veremos si eso se ha conseguido o no se ha conseguido con la famosa ley llamada de coordinación registro y catastro. Pero también cabría defender la tesis de la fusión, de que registro y catastro fueran una única institución. En algunos países es así, en la que pues, se aprovecharían los recursos públicos y no habría contradicciones entre los procedimientos catastrales y registrales. En España, por condicionantes históricos y por la realidad presente, se ha optado por la opción intermedia, la de coordinación, porque son muy distintas las funciones que tiene el registro de la propiedad y el catastro, y una fusión ahora mismo sería inviable, porque no es posible satisfacer los fines que persiguen ambas instituciones fusionándolas. Si se fusionaran, se sacrificarían y se perderían muchas cosas por el camino. El catastro, ante todo, es un inventario fiscal. La palabra inventario significa que tiene que estar todo, porque para la recaudación tributaria tiene que estar todo el territorio, y lo está, todo el territorio está cartografiado y está catastrado. Por eso decimos que es universal, porque tiene esa finalidad fiscal, es obligatorio, se basa sobre todo en la apariencia física, en lo que se ve sobre el terreno, pues se cartografía. La apariencia jurídica, si hay un documento, sea privado, sea público, sea una sentencia, sea un pronunciamiento registral, cualquier medio de prueba se admite en la legislación catastral para dar de alta titulares. Y tiene efectos fundamentalmente fiscales. No solo fiscales, como luego nos aclarará Fernando López, porque el catastro, en esa tendencia de catastro multipropósito, tiene unas utilidades que van mucho más allá de las estrictamente fiscales, pero nació fundamentalmente para servir a la finalidad fiscal. El registro, en cambio, va por otro enfoque. El catastro es, digamos, un inventario que está fundamentalmente al servicio de la administración para la gestión de los recursos públicos, y el registro, pues en vez de ser un inventario, se centra en la realidad jurídica. No es universal, sino que va operando finca a finca, poco a poco. Desde 1861 que se implantó, pues las fincas se han ido inmatriculando, es decir, inscribiendo por primera vez, y nunca se llegará a tenerlas inscritas del todo, porque como los propietarios inscriben lo que les interesa, si una finca no tiene valor económico para ellos o no tiene relevancia, pues probablemente no la inmatricularán. No es obligatorio, sino que es voluntario la inscripción registral, aunque para las administraciones sí tienen obligación de defender el dominio público y sus bienes patrimoniales y sí es obligatorio, pero la regla general es que es voluntario, y no se basa en la apariencia, se basa en la legalidad. Es decir, no todo lo que aparece en catastro puede estar en el registro. Una segregación ilegal no puede acceder al registro, una obra ilegal tampoco puede acceder al registro, y en el catastro sí están y deben estar. Los efectos fundamentales del registro no son tanto fiscales sino jurídicos, aunque hay una interrelación entre unos y otros, y es un registro no solo al servicio de la administración, sino que tradicionalmente ha ido más bien al servicio de los propietarios. Tradicionalmente era el registro de la propiedad privada, ahora ya modernamente es el registro de la propiedad tanto privada como pública. Todos los intereses en juego sobre el territorio se concilian en el propio registro de la propiedad. Pero no solo hay diferencia entre el catastro y el registro como instituciones, sino que hay mucha diferencia, y es muy importante que vosotros los técnicos las sepáis entender desde el principio, entre lo que es un inmueble catastral y lo que es una finca registral. A veces son parecidas, a veces son idénticas y a veces no tienen nada que ver. Y es muy importante que sepamos distinguirlas. Cuando se delimita un inmueble catastral, hay una serie de condicionantes en la legislación catastral. Primero, se divide el territorio por términos municipales. Para la gestión tributaria, si hay un inmueble, una finca, que está a caballo entre dos términos municipales, catastro la trocea y pone una en un término municipal y otra en otro, pues porque el IBI, porque los impuestos, la plusvalía municipal, los van a pagar de manera separada. Entonces, cuando catastro compartimenta el terreno por inmuebles, primero lo parte por términos municipales, después por clases de suelo. Si una finca tiene parte rústica y parte urbana, pues van a ser dos inmuebles catastrales. Se definen polígonos, que son áreas completas, se atiende a la apariencia física y a la apariencia de pertenencia a un propietario. En cambio, en el registro de la propiedad no hay ningún condicionante de ese tipo, pero sí está el condicionante de la legalidad. Es decir, una finca puede estar en dos términos municipales y seguir siendo una sola finca, puede incluir suelo urbano y rústico, puede tener cualquier característica, incluso puede estar integrada por porciones no colindantes entre sí, una explotación agraria que tenga parcelas que están separadas, pero que tienen una unidad económica, y el condicionante registral no es de tipo físico, sino de tipo jurídico. No puede acceder al registro como finca ninguna actuación que no esté dentro de la legalidad. ¿Cuáles son entonces las relaciones que podemos establecer entre fincas registrales e inmuebles catastrales? Sabemos que no son lo mismo y podemos encontrarnos con casos en los que no hay ninguna relación establecida.
alguien tiene datos de su parcela catastral, alguien tiene datos de su finca registral y no sabemos casar unas con otras, porque no tenemos toda la información de detalle. Pero en la mayoría de las ocasiones, a medida que vamos avanzando en la aplicación de la ley, sí se pueden establecer relaciones entre el inmueble y la finca. Esas relaciones pueden ser bien de correspondencia tributaria o bien de coordinación geográfica. Lo de correspondencia tributaria es la forma en la que yo le denomino, no está en ningún manual, ni en ninguna ley, ni en ningún tratado. Yo me estoy refiriendo con esta expresión de que un inmueble y una finca se corresponden a efectos tributarios en los casos que se previeron en la Ley 13 de 1996, que fue la ley que estableció la obligatoria constancia de la referencia catastral en todos los documentos, en los documentos privados, en los documentos públicos, en las sentencias y en el registro de la propiedad. Pero esa mera constancia registral de la referencia catastral es muy ambiciosa en el sentido de que se pretende que se aplique a todas las fincas, tanto porciones de suelo como pisos, trasteros, locales, etcétera. Pero para apreciar esa correspondencia bastaba con hacer una comparación alfanumérica. Es decir, si el nombre de la calle en el catastro y el nombre de la calle en el registro era el mismo, el número era el mismo, o se acreditaba su equivalencia, y la superficie no variaba en más del 10%, pues se hacía constar la referencia catastral, pero sin hacer comprobaciones gráficas. Pues sabemos que un triángulo y un cuadrado son distintos, pueden estar en el mismo sitio, pueden tener la misma superficie, pero no son lo mismo un triángulo que un cuadrado. Pues a efectos de la constancia registral de la referencia catastral no se miraba ni se tenía en consideración las geometrías, solo el nombre de la calle y el número y la superficie, en una comparación alfanumérica con una tolerancia del 10%. O fueran 10% más o menos, se hacía constar esa referencia catastral. Y esto tenía solamente efectos tributarios. Lo que se perseguía con esta ley era que el día que alguien venda una finca registral en la que aparezca una referencia catastral, le salten todas las alarmas a Hacienda y sepa que tiene que venir el vendedor a pagar el impuesto de la plusvalía municipal, tiene que venir el comprador a pagar el impuesto de transmisiones, el año que viene le estarán esperando para que el vendedor pague en el impuesto de la renta por el incremento de patrimonio, etcétera, etcétera. También permite que la comprobación fiscal de cuál es el valor real que van a aplicar a la venta de ese inmueble se pueda utilizar la referencia catastral, el valor catastral por coeficiente, etcétera. Es decir, todo este montaje que hizo la ley del 96 estaba previsto sobre todo para facilitar la gestión tributaria. También es cierto que benefició también al registro de la propiedad, porque fue en ese año 1996 la primera vez en la que se exigió que las fincas que se vayan a inmatricular en el registro de la propiedad no podían seguir viniendo como hasta entonces, durante siglo y medio, con una mera descripción literaria, sino que tenían que venir con una certificación cadastral, descriptiva y gráfica. Eso sí fue muy importante porque por lo menos esas fincas nuevas que han ido accediendo al registro sí tienen ya un plano catastral en el registro desde el primer momento y se sabe localizarla. Pero con esa excepción, que fue muy positiva y que sigue aplicándose, el resto de la normativa del año 96 que sigue en vigor sobre constancia registral de la referencia catastral, como decía, tiene más bien efectos tributarios que efectos jurídicos propiamente dichos. Se da un paso adelante con la ley 13, pero del 2015, en la que yo pues impulsé de alguna manera, digamos que trabajé en los borradores, en la tramitación parlamentaria, en el desarrollo que se ha hecho por parte de la Dirección General de los Registros. Y aquí lo que se habla ya no es de meramente la constancia de la referencia catastral, sino de inscribir la georreferenciación de las fincas, que es un avance importantísimo. Tampoco hablamos ya de simples planos, sino de coordenadas que posicionan las fincas sobre la superficie terrestre. Lógicamente, solo podemos georreferenciar porciones de suelo, porque finca, como concepto jurídico, una finca puede ser un solar, una finca rústica, puede ser un piso, un local, un trastero, puede ser incluso un aprovechamiento urbanístico, una concesión administrativa. Entonces, no se pretende que se georreferencien los elementos de una propiedad horizontal, basta con que esté georreferenciado el suelo del edificio, pero siempre que hablemos de suelo, pues sí tendrá aplicación esta georreferenciación. Y para que una finca georreferenciada se pueda decir que esté coordinada con un inmueble catastral, hace falta hacer ya una comparación no alfanumérica, como hacíamos antes, sino geométrica. Aquí ya, por mucho que nos coincidan, en el ejemplo que decía antes, la superficie y la ubicación, tiene que coincidir también la geometría. Un cuadrado y un triángulo situado en el mismo sitio no estarían nunca coordinados porque no son la misma finca. Hay una parte de su área que coincide y otra que no coincide.
Por eso aquí se exige, para que haya coordinación geográfica, una identidad del 100%, no márgenes de tolerancia del 10%. Y esto sí produce unos efectos jurídicos plenos. Es decir, las fincas se van a presumir a todos los efectos legales que tienen la ubicación y la delimitación que está inscrita en el registro de la propiedad, y además, al estar coordinadas con catastro, se aumenta su valor económico en el mercado por la tranquilidad que da a cualquiera que la vaya a comprar o que vaya a conceder un préstamo, de que los datos están perfectamente coordinados entre el registro y el catastro. Por eso ahora mucha gente quiere, lógicamente, tener ese valor añadido que da la etiqueta de finca coordinada con catastro. Haciendo un ejemplo, pues todos sabemos que no es lo mismo tener un coche con los papeles en regla que haberlo comprado sin papeles. No vale lo mismo, ni lo vas a poder vender por lo mismo. Pues en el caso de las fincas, no vale lo mismo una finca comprada en documento privado, porque estás en una situación muy débil, que comprada en escritura, que tiene una situación jurídica más segura, que inscrita en el registro, que te da la máxima seguridad, pero ahora hay un plus de seguridad, que es tenerla inscrita en el registro y además georreferenciada y coordinada con catastro. El año pasado, que di una ponencia parecida a esta, el Colegio de Registradores me dio los datos estadísticos que había en ese momento, no los tengo actualizados, y me decían que en fincas que tuvieran referencia catastral y por lo tanto se pudieran ubicar, no delimitar, pero sí ubicar, pues había casi 20 millones de fincas, ahora debe haber ya algo más. Suelo que estuvieran ya en el programa, en el Sistema de Información Geográfica Registral, localizados, con anterioridad a la ley 13 del 2015, pues había 3,5 millones, supongo que ahora iremos por 4, bueno, esto es un dato histórico. Y fincas con georreferenciación inscrita a partir de la ley del 2015 todavía hay comparativamente pocas, hay 400.000 o 500.000 que se han inscrito sus coordenadas con una georreferenciación catastral y unas 70 y tantas, que ahora creo que van por 90 y tantas o 100.000, con una georreferenciación alternativa. Luego Juan Antonio nos explicará los detalles de cómo, cuándo y de qué manera se hacen estas georreferenciaciones alternativas, pero era para hacer una mera comparativa. Aunque sigo todavía en esta primera parte introductoria, creo que es importante para los técnicos, para cualquiera que se encuentra con la posibilidad de acceder a la sede de catastro y a la sede del registro, ver qué datos puede encontrar en uno y otro sitio y, en caso de discrepancia, cuál es el dato bueno, qué dato es el que prevalece legalmente. Sabemos que tanto en fincas como en parcelas hay datos jurídicos, el titular es un dato jurídico, el objeto, la delimitación de ese inmueble también es una cuestión jurídica. Yo en esto me gusta mucho insistir que la delimitación de una finca no es una cosa física, es una cosa jurídica que hay que trasladar al terreno y hay que implantarla, pero las fincas son conceptos jurídicos, como luego veremos. También hay elementos físicos, estos sí son puramente físicos, si hay o no hay una plantación, si hay o no hay un cultivo, si hay o no hay una edificación, diga lo que diga el registro, diga lo que diga el catastro, si el registro dijera que hay una edificación y en la realidad no la hay, pues no la hay. Y a la inversa, ¿no? Hay también datos económicos, en el registro se puede encontrar, consultándolos, si hay un interés legítimo, cuál ha sido el precio que se ha pactado en una compraventa o el valor que se ha declarado, por ejemplo, en una donación. Y en el catastro pues tenemos el valor catastral, resultado de las ponencias de valores y demás. Y hay también datos gráficos, representaciones de la finca o representaciones del inmueble. Unas veces coincidirán y otras no, y ahora vamos a ver qué es lo que ello implica. Y también sabemos que cada base de datos, por decirlo así, la base de datos registral identifica sus elementos de la base de datos, que son las fincas, con un código único a nivel nacional, que es el código de finca registral, su abreviatura es CRU, o el catastro desde siempre pues ha identificado sus inmuebles con una referencia catastral. Como digo, hay veces que un código de finca registral corresponde a una referencia catastral o corresponde a varias completas o no se puede establecer esa correspondencia. Pero es importante saber que tenemos, los técnicos y cualquiera que utilice la base de datos catastrales o registrales, todos estos datos a nuestra disposición. Ahora, la cuestión es, ¿qué pasa si no son coincidentes? Que en muchas ocasiones no son coincidentes estos datos. ¿Qué pronunciamiento prevalece? Pues nos lo dice la propia legislación. La ley del registro y la ley del catastro en esto sí que están perfectamente coordinadas desde el principio, porque vienen a decir lo mismo. El registro dice en su artículo 1 que todos los asientos de registro producen todos sus efectos, están bajo la salvaguardia de los tribunales. Eso quiere decir que no se pueden negar ni demostrar que están equivocados, salvo en los tribunales, y que se presumen a todos los efectos legales. Se presumen que lo que está escrito existe y que pertenece a su titular, como diga el registro, a todos los efectos legales.
Por su parte, la ley de catastro no podría decir lo mismo porque entraría en colisión. Lo que viene a decir es que todo lo que se dispone en la ley del catastro se entiende sin perjuicio de lo que disponga el registro de la propiedad. E incluso en el artículo 3, que se presumen los datos catastrales ciertos, pero sin perjuicio de los pronunciamientos jurídicos del registro de la propiedad, que son los que prevalecerán. Es decir, si en algún caso tenemos dos datos contradictorios, el dato registral es el que se presume cierto y el que le van a dar validez los juzgados, los tribunales, etc. El problema es que en algunas ocasiones en el registro no están todos los datos. En el registro está siempre el titular, pero puede que no esté la geometría de la finca. En esos casos, si no hay una geometría en el registro, es muy normal que los tribunales, las administraciones que van a expropiar, que van a reparcelar, pues a falta de datos registrales sí acuden a los catastrales. Y Hacienda, que siempre gana y que hace las leyes para ganar siempre, tiene un artículo especial en la Ley General Tributaria que dice que para cobrar impuestos, Hacienda puede considerar como sujeto pasivo tanto al que aparezca como titular en el registro de la propiedad como al que aparezca como titular en el catastro. Es decir, aunque a efectos jurídicos y civiles el propietario se presume que es el que diga el registro, pero a efectos de pagar impuestos, Hacienda tiene la potestad de dirigirse contra cualquiera de los dos. Lo que ocurre entonces es que el dato catastral es muy claro, porque la sede de catastro pues, funciona muy bien, tiene siempre cartografiado el terreno, tiene siempre delimitados los inmuebles y tiene siempre, o casi siempre, menos en los casos de inmuebles en investigación, tiene un titular catastral. Pero no son datos que siempre sean fiables, son muy acertados en la mayoría de las veces, pero no son muy fiables porque el sistema de acceso de los datos al catastro no tiene unos filtros tan rigurosos como lo tiene en el registro de la propiedad. Al registro de la propiedad le pasa un poco al revés. Tienen perfecta y absoluta fiabilidad en cuanto al sujeto del derecho, en cuanto a quién es el propietario, pero no siempre son claros los pronunciamientos registrales en cuanto a cuál es el objeto del derecho de propiedad. Digo que no siempre son claros porque si el registro se implantó en 1861, cuando no había ni ortofotos, ni era barato hacer un levantamiento topográfico, ni había máquinas, ni GPS, ni nada, pues la mayoría de las fincas todavía hoy en el registro están descritas con palabras. Entonces, en esos casos, el pronunciamiento del registro es teóricamente fiable desde el punto de vista jurídico, pero si no es claro, pues vale de bastante poco. ¿Qué ocurre? ¿Cuál sería la solución a estas carencias recíprocas? Pues colaborando, coordinando, lo lógico es aportar claridad al dato registral que no la tenía, es decir, a la descripción de los inmuebles, dejarse ya de palabrería, aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, pues dejar de utilizar palabras y utilizar imágenes que son planos o mejor que planos, coordenadas. Es decir, georreferenciar las fincas registrales. Y al catastro, que tiene sus datos, pero no siempre con plena fiabilidad, pues aportarle fiabilidad. ¿Cómo? Pues de modo que el catastro alimente su base de datos de los datos más fiables que puede encontrar. Hay datos en documentos privados, en escrituras, etcétera, en sentencias, pero el dato más fiable es el que le procede del registro de la propiedad. Por eso esa coordinación pretendida entre registro y catastro que pretende mejorar simultáneamente ambas instituciones. Decía al principio de mi exposición que además de la relación entre catastro y registro teníamos que ser muy conscientes de que no es lo mismo la realidad física que la realidad jurídica. En el terreno, que es la realidad física, pues nos podemos encontrar con esto, pues una ortofotografía aérea que nos muestra pues, una realidad continua. Jurídicamente habrá que parcelarla, compartimentarla por algún criterio. En el terreno hay elementos físicos y podemos georreferenciar los puntos que nos marquen a los técnicos, las líneas, los polígonos que nos defina el propietario, que nos defina la administración o que nos define un ayuntamiento. Podemos medir distancia, ángulos, superficies, volúmenes, pendientes, en fin, podemos medir lo que queramos medir, pero no podemos medir fincas porque las fincas no son una realidad física, las fincas son una realidad jurídica. La delimitación de una finca no es un dato físico, es un pronunciamiento jurídico. Por poner un ejemplo, esto sería como cuál es la frontera jurídica del territorio que pertenece a una determinada persona. Hay otro ejemplo, un país tiene sus fronteras con respecto a otro, no porque físicamente haya ahí unas fronteras claras, sino porque el derecho, los tratados internacionales definen dónde están los límites entre España y Portugal. En unos casos se han utilizado discontinuidades físicas, como puede ser el río Guadiana, el Tajo o el Miño, en otros son puramente decisiones jurídicas de tratados internacionales. Lo mismo, el límite de una provincia pues es una decisión del derecho, de los decretos administrativos de la Organización Provincial del Estado. El límite de un municipio, todo esto son perímetros geográficos
creados por el derecho. No tienen una existencia física y uno va por el terreno y puede que se encuentre una línea marcada en el suelo o que no se encuentre nada. Son creaciones del derecho. Pues la finca le pasa lo mismo. La finca está definida como la parte de la superficie terrestre que pertenece a un determinado propietario y que la diferencia de la parte adyacente que pertenece a otro distinto. Pero esa delimitación, repito, no es un dato físico, es un pronunciamiento jurídico. Por eso cuando nos dicen a un técnico, vamos a medir la finca. Dice, bueno, ¿qué es la finca? Lo que tú me digas que es, lo que me diga el vecino que es, ¿dónde pongo los puntos? ¿Dónde pongo los elementos que tengo que medir? Pues hay que ver cómo está definida esa finca por el derecho. Si el registro de la propiedad define la finca con coordenadas, pues simplemente habrá que plasmar esas coordenadas en el terreno. Por eso decimos que la institución jurídica que tiene encomendada la responsabilidad de valorar, de calificar todos los documentos que llegan al registro de toda naturaleza, comprobar también cuáles son las alegaciones de los interesados y tomar las decisiones finales, a todos los efectos legales, es el registro de la propiedad. Por eso yo como registrador, lógicamente, les informo y les recomiendo a los técnicos que consulten siempre todos los datos disponibles, los datos catastrales, los datos registrales, los que aporte el propio interesado, que a veces no están ni catastrados ni registrados, pero sabiendo que cuando existen datos registrales son prevalentes sobre cualquier otro. Cuando no existan, porque la finca no esté inmatriculada o porque estando inmatriculada no tenga inscritas sus coordenadas, pues entonces sí está el terreno abierto al debate, a la polémica, a la discusión y demás. Una muestra gráfica de lo que estamos hablando es que en el terreno lo que vemos es esto. Vemos pues una zona de autovías, de algunas edificaciones, parcelas de labor, un campo de fútbol. Eso es lo que podemos observar en el terreno. En el catastro, ese mismo área territorial está representado y compartimentado de otra manera. Pues se han dado de alta en las edificaciones, las vías de comunicación, las parcelas rústicas, pero hay ciertos elementos físicos que no están dados de alta en catastro por alguna razón, porque a lo mejor son más recientes o por lo que sea. Y en el registro de la propiedad nos podemos encontrar, como este es el caso, esto es el registro de la propiedad de Santa Fe, del que yo era titular hace unos años, la realidad jurídica puede ser esta de aquí abajo, y es que en el registro ya está inscrito un proyecto de reparcelación que prevé transformar el terreno, que físicamente es como vemos arriba y catastralmente es como vemos en medio, transformarlo en ciudad. Aquí están ya los viales, las nuevas calles, las áreas libres, las zonas de cesión obligatoria y los nuevos sitios donde se va a materializar el aprovechamiento urbanístico y la construcción. Y esto no es solo una previsión de futuro, esto ya está inscrito en el registro, porque el proyecto de reparcelación ya está aprobado y sus efectos jurídicos ya se producen. Ya no hay nadie que sea dueño de esta parcelita rústica, ya hay personas o sociedades dueñas de estas fincas urbanas y el ayuntamiento titular de estos viales. Eso ya en la realidad jurídica ya es plena realidad, aunque en el terreno todavía a lo mejor no han entrado las máquinas y no se ha procedido a la transformación y a la urbanización. Por eso decía que es importante distinguir lo que nos encontramos en el terreno, que es con lo que está habituado a trabajar un técnico, lo que nos encontramos en el catastro y la realidad jurídica que está en el registro, que unas veces va por delante de lo que hay en la realidad física, como cuando se quiere una reparcelación o se quiere una obra nueva en construcción que todavía no está materializada, y otras veces puede ir incluso por detrás, cuando ya se han realizado transmisión y modificaciones que todavía no han accedido al registro. Todo esto son condicionantes que deben tener muy en cuenta ustedes los técnicos cuando se enfrenten a la maraña de datos, documentos y bases de datos con los que trabajar en el día a día. El registro de la propiedad, que como digo cumple este año 160 años desde su fundación, ha funcionado siempre muy bien dadas las circunstancias, o muy bien teniendo en cuenta los medios de los que había en cada momento. Cuando empezó el registro eran libros encuadernados, eran inscripciones a mano, como estamos viendo aquí, no había planos, ni había satélites, ni había absolutamente nada, no había ni electricidad, y luego se pasó a que por lo menos las inscripciones, siguiendo todavía en papel, pues se hacían a máquina. Aquí ya se van dando datos catastrales, porque ya la descripción no es Linda con fulanito Pérez, sino Linda con una parcela determinada, se corresponde con una parcela determinada, ya supuso un avance, no solo en claridad de que la letra es más clara, sino de que el lenguaje que se utiliza empieza a tener localizadores gráficos. Más adelante se introducen ya pues, las referencias catastrales de esas parcelas y de esas fincas,
y se introduce la firma electrónica. Ahora, hoy en día, el registro funciona pues mucho más modernizado, como es lógico, de lo que funcionaba en sus orígenes. Y realmente hoy en día es una base de datos, pues no solo de datos alfanuméricos, sino de datos gráficos. La información está perfectamente estructurada para poder hacer búsquedas. Tenemos descripciones literarias, pero con indicadores gráficos. Tenemos un sistema de información gráfica específico registral que está previsto en la ley y que está aprobado por la Dirección General para interactuar con la cartografía catastral, para interactuar con la ortofotografía presente o histórica, para poder descubrir, por ejemplo, una llamada de atención a los técnicos, poder descubrir si un día un técnico certifica que una edificación tiene más de 6 años de antigüedad y el registrador ve la ortofoto de hace 4 años y no estaba ni empezada, pues puede poner en cuestión hasta la afirmación del técnico. Ahora todos estamos sometidos a un escrutinio público y a una transparencia que a lo mejor en otro momento no había. Y dentro de esa transformación que han tenido que experimentar los registros para servir de mejor manera a la sociedad, está, y yo les recomiendo que lo consulten ustedes cuando puedan, el geoportal registral. Así como disponen de la sede de Catastro, con la información de la que luego nos hablará Fernando López, en el geoportal de registradores está también representado pues todo el territorio nacional y los distritos registrales para poder saber cuál es el registro competente y dónde está la oficina del registro. Pues en esta opción de localiza tu registro, uno dice lo que está buscando, te salen los teléfonos, las direcciones, la ubicación física del registro, la delimitación jurídica del distrito registral para saber si una finca hay que llevarla al registro número 2 o al registro número 3. Los casos en los que esté a caballo, pues se le lleva al registro donde esté situada la mayor parte. Estos dibujitos verdes y rojos son las fincas registrales que se han ido georreferenciando en el registro de la propiedad recientemente. Hay muchas más, pero de la legislación antigua. Y recientemente, pues las verdes son las que ya tienen inscritas sus coordenadas y las rojas las que están en proceso de inscripción, las que están presentadas esas coordenadas al registro y está en trámite un procedimiento y se avisa en el geoportal para que cualquiera que pueda estar interesado o se sienta perjudicado pueda conocer lo que está ocurriendo en tiempo real y pueda presentarse en el registro a hacer alegaciones y demás. Se pueden hacer búsquedas para pedir nota simple con el código registral único y se puede visualizar toda esta información, como en cualquier sistema de información geográfica, sobre cualesquiera capas que uno desee, la de Catastro, la del PNOA, la de OpenStreetMap, en fin, la que se necesite. Si uno va descendiendo, pues va viendo ejemplos de esa información. Al pinchar sobre uno de esos recintos, que repito, aquí solo están dados de alta las fincas que estén georreferenciadas recientemente, tras la Ley 13/2015, cuando se enlaza diciendo cuál es el código registral único que nos permite referirnos a esta finca, cuál es la referencia catastral y cuál es el enlace al Boletín Oficial del Estado donde se anunció el procedimiento correspondiente. En Catastro vemos la información catastral, en el Boletín Oficial del Estado vemos cuál fue las notificaciones y el edicto que se publicaron en su momento, dando un plazo para que los interesados pudieran alegar, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene como sentido no solo que el registro y el catastro se entiendan entre sí, hablen, se colaboren y se coordinen, sino que el registro de la propiedad también pueda interoperar con cualquier otra cartografía oficial. Hay veces que se necesita pues, interoperar con los montes públicos para saber si una finca está afectada por un derecho de retracto como lo hay en los montes públicos, los parques naturales, o si tiene alguna limitación a la edificabilidad o a los cultivos por razón de la legislación de espacios naturales, o yo que estoy ahora en el registro de Vélez Málaga, es muy importante si está afectada por las líneas del deslinde del dominio público marítimo terrestre o por zonas inundables. También en las ciudades o en los cauces de los ríos, las servidumbres. Sabemos que hay una legislación administrativa muy amplia que introduce una serie de condicionantes y de limitaciones en la propiedad privada y además sin necesidad de tener que inscribir esos condicionantes en el registro. Simplemente se delimita cuál es el dominio público, se delimitan cuáles son las áreas de servidumbre o de afección y todo eso georreferenciado se superpone en capas de modo que el propietario sabrá o podrá saber en qué medida su finca está afectada y el registrador también podrá saberlo y podrá aplicarlo en su calificación. Una de esas interoperabilidades más útiles y más jurídicas es la urbanística, de la que luego nos hablarán otros compañeros ponentes, para saber qué parte del suelo tiene una clasificación u otra, qué edificabilidad se tiene y así todos, cada uno desde nuestra profesión, cada uno desde nuestra dedicación o en el caso de los que somos funcionarios públicos desde nuestras responsabilidades públicas, podremos pues eso, servir al bien común aportando nuestra preparación profesional y el conocimiento integrado
de qué dicen otras administraciones, qué datos tienen otras instituciones que convergen todas ellas sobre el terreno. Todo esto parte de ser consciente de cuáles son las ventajas de la georreferenciación, porque si uno no sabe para qué sirve esto, pues no le merece la pena abordar estas cuestiones. Lo más importante es que esto da seguridad jurídica al propietario, lógicamente, le defiende jurídicamente frente a invasiones de propietarios colindantes, le defiende frente a cualquier otro, aunque no sea un colindante, puede venir un extraño a discutirle que esa es su finca. Y esto es muy importante, georreferenciar tu finca, utilizando la mayoría de las veces los servicios de un técnico como son ustedes, le protege a un ciudadano frente al rodillo administrativo. Es decir, la administración, cuando expropia, cuando hace una reparcelación o cuando recauda impuestos, no actúa normalmente finca a finca, sino que actúa sobre áreas completas del territorio. Dice, en este área determinada la voy a expropiar porque la necesito por razón de utilidad pública, o este área completa la voy a reparcelar para la transformación agrícola en una concentración parcelaria o urbana en una reparcelación urbanística. Si el propietario no ha inscrito su finca, la administración no va a contar con él, porque cuando consulte el registro de la propiedad, ese señor no va a estar allí. Y si tiene inscrita su finca, pero no la tiene georreferenciada, tampoco se va a saber que está allí. Haciendo una broma es como si uno se queda en la playa de Málaga por la noche, durmiendo en la arena, y en la mañana siguiente viene una máquina a alisar el terreno y si uno no marca un indicador que está allí, pues se lo lleva por delante. Pues es muy importante que el propietario georreferencie sus fincas para que cuando la administración vaya a expropiar o a reparcelar un área, consulte el registro y sepa en el registro qué fincas en concreto están dentro de ese área territorial para poder darle al expropiado el dinero que le corresponde o darle al reparcelado los aprovechamientos urbanísticos que le corresponden. Es decir, que esa georreferenciación, además de seguridad jurídica, aporta mayor valor a la finca. Hace que si la vas a vender, la puedas vender más cara, hace que si vas a pedir un préstamo, puedas conseguir un préstamo en mejores condiciones, o que si tienes la desgracia de que por impago de deudas la van a subastar, es más probable que se pague más por ella en la subasta si está inscrita y georreferenciada que si no lo estuviera. Por eso toda esta ley, toda esta utilidad abre muchos pues, nichos de mercado para los técnicos y para los profesionales, topógrafos, arquitectos, ingenieros, etcétera, que están relacionados con la georreferenciación de las fincas. Como luego nos explicarán en la ley, la georreferenciación se ha previsto, por un lado, unos casos en los que es obligatoria y por otro lado, otros en los que es meramente potestativa. Yo hubiera sido partidario, yo defendía que fuera obligatoria en todos los casos, pero no lo es. Y ahí, como regla general, se potencia la georreferenciación catastral y en otros supuestos, cuando la de catastro no es correcta, se hace una georreferenciación alternativa, como ahora veremos. Yo voy a pasar un poco más rápido todas estas casillas para ya entrar en los extremos concretos del índice que habíamos dado. Sí me gustaría enseñaros esto de aquí. Cuando decimos que si se utiliza la catastral o la alternativa, el razonamiento que siguió la ley, que me parece muy congruente, es el siguiente. Es si una finca, lo que le pertenece a un propietario, está bien grafiado en catastro, pues no vamos a gastar el dinero en técnicos ni en otras cosas, vamos a aprovechar los recursos disponibles, la reutilización de la información del sector público y el propietario, si considera que su finca, tal como está dibujada en catastro, es correcta, pues que aporte al registro una certificación catastral descriptiva y gráfica, que es barata o gratis en realidad, y no tiene que hacer un encargo a un profesional. Ahora bien, cuando esa georreferenciación y ese trazado y esa geometría no sea correcta, pues el propietario, lo lógico, si valora sus bienes como debe valorarlo, es que acuda a un técnico para que le haga un levantamiento topográfico de la finca más correcto que el que hay en catastro. El problema que tenemos es que el catastro tiene dos tipos de posibles errores o dos tipos de posibles causas que hacen necesario acudir a esa georreferenciación alternativa. Una vez es porque la geometría está mal trazada, la finca no tiene esa forma ni tiene esa superficie, y otras veces porque estando bien trazada la geometría, la forma y la superficie, no está bien posicionadas las coordenadas catastrales, porque el catastro ha heredado errores de posicionamiento y se necesita hacer una representación alternativa. Entonces, ponía yo aquí un ejemplo que a lo mejor en la ortofoto oficial del PNOA la realidad puede ser esta. Vamos a suponer que la línea azul de abajo es una carretera y que estos 3 cuadrados grandes son 3 fincas colindantes y que en la finca del este, en su ángulo del noroeste, hay una edificación. Eso es lo que encontramos en el terreno y lo vemos en el PNOA. En la cartografía catastral, si la superponemos sobre PNOA,
y está desplazada el catastro, como pasa en muchas ocasiones, pues nos podemos encontrar con que esa misma realidad, las fincas o los inmuebles catastrales están, si aquí vemos que estamos a 2 cuadraditos de arriba y 2 de la izquierda, aquí estamos a 3 de arriba y a 3 de la izquierda, es decir, hemos bajado un cuadradito. Estaría desplazada la cartografía catastral y si vemos las parcelas son congruentes, pero al superponerlas sobre la ortofoto veríamos que todas invaden la carretera. No es real que lo invadan, pero si utilizábamos georreferenciación catastral estaríamos incurriendo en esa anomalía. Y en el registro de la propiedad, al haberse decidido en la ley que se utilicen sobre todo coordenadas catastrales que a veces están desplazadas, nos podemos encontrar con el absurdo de esto que estamos viendo. Es decir, que la finca amarilla, que para inmatricularla tuvo que ser con certificación catastral, está desplazada y aparecería aquí. La finca roja, si utiliza también la certificación catastral descriptiva y gráfica, que está desplazada, estaría aquí, pisando esa calle teóricamente. La de en medio, como no es inmatriculación y utiliza referenciación alternativa, estaría bien georreferenciada y estaría aquí, que es su sitio correcto. Y la edificación también estaría bien georreferenciada y estaría aquí. Entonces, nos encontraríamos, si no ponemos remedio a esto, que es uno de los problemas más complicados que estamos sufriendo en los 5 años de experiencia de la ley, es que el utilizar la georreferenciación catastral cuando está desplazada nos podría conducir a absurdos del tipo de este que estamos viendo, que para representar una cosa que es como se ve aquí arriba, pues mezclar georreferenciación catastral desplazada con alternativa correcta puede dar un puzzle totalmente absurdo. ¿Cuál sería la solución? Pues si esperamos a que Catastro solucione sus desplazamientos, eso requiere bastante tiempo y no tiene el Catastro incentivos para hacerlo, porque para la gestión tributaria le da un poco igual. Lo que hay que hacer es admitir la representación alternativa siempre y, como luego nos explicarán, supongo, con más detalle, acudir a la solución que se ha dado ahora en la segunda resolución conjunta, que prevé que cuando hay un desplazamiento se utilice un doble fichero GML, hecho por el técnico. Un primer fichero que se refiere al posicionamiento sobre el terreno y un segundo que sería la traducción de ese fichero a la cartografía catastral. Si la cartografía catastral está desplazada, por ejemplo, 2 metros al sur, pues habría un GML con un posicionamiento y otro con ese mismo posicionamiento, pero 2 metros al sur, y tratarlo adecuadamente. En los supuestos concretos que teníamos en el programa, y como me he comido muchísimo tiempo y no le puedo dejar a Hilario sin espacio, voy a ir muy rápido y voy a anunciar solo ideas generales que ayuden a comprenderlo. Y dejamos el detalle para la exposición de mis compañeros y para las dudas que ustedes quieran plantear. ¿Cómo georreferenciamos una finca en concreto? Pues cuando se inmatriculan tienen que venir ya georreferenciadas y si están inmatriculadas, pues se puede traer una georreferenciación bien catastral o bien alternativa. El procedimiento más habitual, no sé si han oído hablar de él, es el procedimiento del artículo 199 de la ley hipotecaria, que prevé que se trae esa georreferenciación por el propietario, bien conseguida por él mismo o normalmente encargada a un técnico, y en el registro se lleva a cabo un procedimiento jurídico para dar audiencia a los posibles interesados y tomar finalmente las decisiones que correspondan. Eso sería lo sencillo. El problema, como decía, se presenta cuando tenemos desplazamientos y giros en la cartografía catastral, que ya he apuntado que la solución es, pues eso, hacer una especie de doble geometría, la que encaja en el terreno, que es la correcta, y la que encaja en catastro, hasta el día que Catastro, por los procedimientos previstos en el artículo 18.3 de su ley reguladora, haga un ajuste completo y en masa. ¿En qué consiste en esencia este procedimiento del artículo 199? Pues el propietario tiene que inicialmente aportar su representación catastral alternativa, el registrador analiza y contrasta esa representación gráfica con todos los datos que tiene en el registro, tanto alfanuméricos como gráficos. Es muy difícil este análisis porque contrastar geometrías con geometrías es fácil y las máquinas nos ayudan, pero contrastar geometrías con descripciones literarias es imposible y hay que intentar hacerlo. El registrador tiene que averiguar si alguna de las fincas que tienen su archivo en papel se está refiriendo a esa misma porción del territorio y es realmente difícil conseguir esto. Por eso se necesita un examen a fondo por parte del registro. Cuando se aprecia, por lo menos inicialmente, que lo que se pretende georreferenciar no está ya asignado ese territorio a otra finca, pues se hacen notificaciones individuales, notificaciones en el BOE y enlaces al geoportal que antes vimos para que los interesados durante el plazo de 20 días puedan acudir al registro, normalmente asesorados también por un técnico, diciendo, oiga, mira, que eso que ese señor quiere escribir,
pues a mí me invaden 4 metros mi finca o en esta esquina y aportan su propia georreferenciación y el registrador toma al final las decisiones que correspondan. También se puede hacer un deslinde ante el registrador. Si finalmente la decisión registral es de inscribirlo, el registrador, tras inscribirlo, comunica toda esta información al catastro para que el catastro la pueda asimilar, la pueda incorporar a su base de datos y de este modo se produce la coordinación de las fincas. Los supuestos ya más complicados es cuando estamos tratando de varias fincas a la vez. Cuando hacemos agrupaciones, agregaciones, divisiones o segregaciones, o cuando hacemos reparcelación urbanística o agraria. Para actuar sobre varias fincas, en las divisiones, segregaciones, agrupaciones son voluntarios a hacer estas actuaciones, pero si uno quiere dividir o agregar, tiene que aportar la georreferenciación de manera obligatoria. Y en el ámbito agrario urbanístico, siempre, y en las expropiaciones hay que traer la georreferenciación de las fincas de origen y sobre todo de las fincas de resultado. Eso desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista jurídico, lógicamente se necesita la solicitud del propietario y la existencia de una licencia o una autorización municipal para llevar a cabo esa división o esa reparcelación. De esto nos hablará con más detalle María Luisa de los proyectos de segregación y sus exigencias. Si estamos en el caso de actuaciones forzosas, concentraciones parcelarias o reparcelaciones urbanísticas, la mecánica que se prevé en el reglamento de inscripción de actos de naturaleza urbanística es que primero hay que investigar cuál es la situación registral de las fincas que están dentro de esa unidad de ejecución, para ver si están todas inscritas o no, para ver si tienen los titulares en regla y para notificar a esos titulares la existencia del procedimiento. Se practica una nota marginal en el registro dando una certificación y se avisa de que esa porción del territorio está siendo objeto de un proceso de transformación. Seguidamente, cuando se culmina el proyecto de reparcelación, se inscriben en el registro todas las rectificaciones que sean necesarias en las fincas de origen para adecuarlas a la realidad y finalmente se inscriben las adjudicaciones de las fincas de resultado, pues sea por cesión obligatoria al ayuntamiento, bien para su patrimonio municipal de suelo o bien para engrosar el dominio público y la materialización del aprovechamiento urbanístico a favor de los propietarios. Como ven, y yo os pido disculpas a todos, tengo que ir muy brevemente y muy rápidamente sobre cada cuestión sin entrar en ningún detalle. En materia de edificaciones, aquí lo más importante es que la ley ha exigido que, además de que se georreferencie la finca donde están ubicadas, se georreferencie también la superficie ocupada por la edificación, porque una misma finca puede tener distinto régimen jurídico en su parte norte que en su parte sur. A lo mejor el norte es urbano y el sur es suelo no urbanizable de especial protección, o puede estar afectado por alguna servidumbre pública. Entonces es necesario que el registrador esto lo conozca y lo pueda apreciar. Importa mucho en la mecánica, en el día a día, que sepamos todos hablar de cómo computamos las superficies, porque a efectos registrales, a efectos catastrales o a efectos urbanísticos se computan de distinta manera. Por ejemplo, de esto saben ustedes o vosotros sabéis como técnico mucho más que yo. A efectos urbanísticos, pues a lo mejor el porche no computa al 100%, una terraza cerrada por dos lados computa al 50%, cerrada por arriba computa de otra manera. Catastralmente meten dentro de la superficie de cada piso local, meten su parte proporcional de elementos comunes para que no se escape de pagar impuestos. Y a efectos registrales, en cambio, cada finca mide lo que mide, sea urbanísticamente computable o no. Por eso, algunas veces en la práctica tenemos problemas cuando nos viene un certificado de un técnico que nos da una superficie computable, pero en el registro hay que poner superficie pues, físicamente, cuál es lo que ocupa, aunque no compute a efectos urbanísticos. En la documentación técnica que se exige en la edición registral ha cobrado mucho protagonismo desde la Ley de Ordenación de la Edificación, como todos vosotros sabéis, el libro del edificio. Este es otro campo de conexión de los técnicos con el registro de la propiedad. Para que se pueda inscribir una edificación terminada, pues tiene que venir el libro del edificio, confeccionado por el promotor y por el agente interviniente en la edificación, con el proyecto, los planos, el acta de recepción, los certificados de eficiencia energética, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, desde el punto de vista de la legalidad, tiene que acreditarse o bien que las obras son conforme a licencia, por el artículo 28.1 del texto refundido de la Ley del Suelo, es decir, un certificado técnico de que la descripción de la obra se ajusta al proyecto aprobado por la licencia y, finalmente, un certificado de que se ha terminado con esa conformidad. Además, se exige la licencia de ocupación o la declaración responsable. De todo esto nos hablará con más detalle otros ponentes que hablarán luego.
Y está también la vía de poder inscribir edificaciones que, aunque no se acomoden al proyecto aprobado por la licencia, estén urbanísticamente prescritas, es decir, que no sean ya susceptibles de demolición. En Andalucía tenemos el caso particular de las edificaciones en situación de asimilado afuera de ordenación, que resulta una categoría, digamos, intermedia desde el punto de vista vulgar. No son edificaciones legales, pero no son demolibles y cumpliendo ciertos requisitos de habitabilidad, seguridad, etcétera, pues se puede tolerar de alguna manera o cuasi legalizar, entre comillas, su uso. Modernamente, como sabéis todos los técnicos, ya no es tan frecuente la obra nueva, sino que va ganando terreno la rehabilitación y los cambios de uso. También estas figuras tienen su conexión con el registro de la propiedad. En el caso de las edificaciones, pues hay extremos inscritos, que son las descripciones, las coordenadas, y hay también información asociada. Quiero destacar que, por si alguna vez les hace falta consultar el registro, que no solo se puede obtener una nota simple de cuál es la descripción de la finca, de la edificación, su cuota en la comunidad y su propietario, sino que tenemos muchísima más información guardada. Tenemos guardado pues, los planos catastrales, el libro del edificio completo, dentro de él pues, el acta de recepción, la lista de agentes intervinientes, el certificado final de obra. Todo esto son documentos elaborados en su mayor parte por profesionales como ustedes, la propia licencia de obras o de ocupación. El seguro decenal de daño a la edificación también está en el registro a disposición de que cualquier comprador que quiera reclamarle al técnico que hizo el proyecto, que dirigió la ejecución de obras, pues pueda saber qué seguro hay que responde de los daños estructurales, etcétera, etcétera. Es decir, el registro de la propiedad tiene mucha información que no siempre los ciudadanos son conscientes de que tienen a su disposición toda esa información. Tengo que terminar ya haciendo una brevísima alusión a estos últimos apartados, que eran el de la división horizontal y la constitución de complejos inmobiliarios. Se estableció en la ley del suelo que para constituir un complejo inmobiliario se necesita también autorización administrativa, una licencia municipal, salvo el caso de que la licencia de obra ya prevea el número de elementos independientes que se van a configurar. Si se da licencia de obras para construir un bloque de 10 viviendas y 12 garajes, pues luego la división horizontal en 10 viviendas, en 12 garajes ya no necesita nueva autorización. Pero si solo se ha dado autorización para hacer una vivienda unifamiliar en 2 plantas y luego se quiere dividir en 2 viviendas independientes, sí se necesita autorización. Y en el registro, así como los suelos se identifican con coordenadas, los elementos se identifican con el plano en planta tomado del proyecto redactado por un técnico, donde se vea la delimitación relativa de cada uno de estos elementos. Finalmente, el último punto de conexión importantísimo, y esto es un mundo en sí mismo en el que no me puedo detener, son los expedientes de disciplina urbanística. Cuando el ayuntamiento reacciona frente a divisiones ilegales o edificaciones ilegales, debe iniciar un procedimiento antes de que hayan transcurrido los plazos de prescripción, debe conectar ese inicio del procedimiento con el registro de la propiedad para que se haga una anotación preventiva en el registro avisando de que se ha puesto en marcha ese procedimiento, interrumpiendo la prescripción y afectando a cualquier interesado que pueda haber posteriormente. Y la ley reparte responsabilidades de manera bastante ecuánime. Viene a decir que los ayuntamientos, los técnicos municipales, las autoridades municipales tienen obligación de velar por la legalidad urbanística y de hacer constar en el registro esos expedientes. Si no lo hacen, aún así la legalidad urbanística se va a imponer, pero probablemente tendrán que indemnizar a los propietarios que han consultado el registro y no hubieron ahí ninguna advertencia de que hubiera un expediente de disciplina urbanística. Por eso es importante para los que no son técnicos privados, sino técnicos municipales, que cumplan con sus obligaciones de velar por los intereses públicos, por la legalidad urbanística y por hacer constar en el registro, bien sea la declaración de asimilado fuera de ordenación, bien el inicio de un expediente de disciplina urbanística, etcétera, como expondrán otros compañeros más adelante. Aquí tocaría ya hablar de lo que yo llamaba el catálogo de disfunciones y malas prácticas habituales, pero si lo preferís, si lo prefiere el moderador, yo pongo ya fin a mi exposición y esto lo dejamos para un poco más adelante porque me estoy excediendo más de la cuenta. Joaquín, muchísimas gracias. Ya